Buenas tardes, soy Isabel Benítez Valdés de la Universidad de Guanajuato y voy a presentar el reto 5 que se llama la responsabilidad del Estado mexicano. Los derechos humanos son prerrogativas que tiene el hombre por el hecho de ser humano, pero tienen su base en la dignidad humana. Los derechos humanos son el derecho a la vida, la educación, al trabajo, a la salud, a la libertad de expresión, a la libertad de sexo, entonces a una vivienda digna, alimentación, a la justicia. Todos estos derechos humanos constituyen algo muy importante para el hombre. Hoy en día tienen una historia, tienen un concepto filosófico, canónico, un apartado cultural y religioso. La Organización de las Naciones Unidas fue fundada en el año 1945. Tienen antecedentes en la Carta de las Naciones Unidas. En un principio, solo 51 países firmaron de inicio en esta gran organización mundial, y al pasar el tiempo hay arriba de 193 países que se han comprometido en un documento que es muy importante, que ha sido la Declaración de los Derechos Humanos en 1948 en París, en donde se dicta esta importancia de los derechos humanos para el hombre. El hombre había pasado por 2 guerras mundiales, la primera en 1914 a 1918 y la segunda 1939 a 1945, para acabar con todas estas catástrofes provocadas por el hombre mismo, como un nazismo en Alemania con Hitler, que quemó arriba de miles de judíos en un horno, un fascismo en Italia con Benito Mussolini, en Japón un militarismo con todos los que quisieron dominar al mundo, fundando una ideología de un ser superior, supremo. Ahí están los derechos humanos que han encontrado, que van en contra de cualquier humillación o síntoma de la superioridad del hombre. Hay que evitar un racismo y provocar una igualdad. Los derechos humanos, en un principio de 1948, algunos países solamente se suscribieron hasta después de 20 años, cuando se le da el carácter de vinculante y obligatorio. Esta sentencia, que se da a nivel internacional, mundial, por medio de organizaciones, tan importantes, deben ser acatados por los países firmantes. El continente americano da algo muy importante. Aparece la fundación de la OEA, Organización de Estados Americanos, que tiene su base en una carta de estos estados americanos, y en un principio se han manejado 35 países, pero no todos han ratificado ni se han adherido o han aceptado lo que proclaman los artículos que ahí se tienen, pero ahí aparece lo que va a ser una Convención de los Derechos Humanos Interamericana para los Derechos Humanos, que es un documento muy importante que da origen a otros organismos muy importantes. Hay una Comisión de Derechos Humanos y hay una Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El primer caso, aquí tenemos un caso de sentencias. El primer caso, en relación con Ana, se entiende que el Estado mexicano de inmediato es responsable de lo que le pasó a Ana, porque violentaron su libertad de expresión, libertad de prensa, consagrados en el artículo 27 de nuestra Constitución. Por lo tanto, Ana está
dedicada a repartir los panfletes, pero un policía la detiene, la priva de su libertad por espacio de 3 horas, después la llevan a barandas hasta otro día, después la dejan libre. Los derechos humanos de Ana han sido violados, ya que tenemos derecho del pensamiento, libertad de culto, escoger nuestra religión, pero nadie puede privar de la libertad propia, y lo que Ana estaba haciendo está en todo su derecho a hacer su reunión, derecho a manifestarse. Cuando se presentan casos como este, las autoridades son omisas, no le dan importancia, y Ana tuvo que llevar su caso ante la Corte Interamericana, y de inmediato el Estado mexicano es responsable porque el Estado tiene que velar por el bienestar de las personas. El Estado debe estar garante de los derechos humanos. El segundo caso que se presenta es sobre un joven llamado Andrés, de 34 años, que es un indigente a raíz del COVID-19, donde un gobernador de un estado establece un decreto donde dice tienen que estar encerrados en su casa en un horario de 18 a 9 horas. Asimismo, se previene una multa de 1,500 pesos a quien infrinja esta disposición. Y Andrés no tiene casa, familia ni trabajo, y un soldado lo encuentra vagando en una avenida, lo detiene de forma violenta, lo presenta ante la autoridad de seguridad pública, le cobran la multa de 1,500 pesos. Si no le paga, estará detenido 36 horas. Como no tiene con qué pagar, lo boletinan en redes sociales para decir que están actuando correctamente, pero lo que están haciendo es violentar los derechos humanos de Andrés. Primero, el ejército, los militares tienen un protocolo muy definido sobre cuándo deben de participar y cuándo no. Ellos no pueden usurpar acciones que le corresponde a la policía civil, y esto existe una violación por la usurpación de funciones. Existe una asociación civil que lleva estos casos a la corte, y sin ninguna duda el Estado mexicano es el responsable del problema de Andrés. Aquí concluyo que los derechos humanos son muy importantes y debemos protegerlos, ampliarlos, garantizarlos en el mundo entero, regional, nacional e internacional, porque así lo amerita la humanidad.